Sí, y ahorita vamos a comenzar. Muy bien, chicos, como les decía, ya estamos en la semana 23. En esta semana vamos a leer a Jorge Luis Borges. Vayan a Schoology, por favor, y utilícenlo de verdad, sobre todo si van a faltar. En la semana 23 ahí viene todo. Como hoy, por ejemplo, que vamos a leer Jorge Luis Borges. Sí, ahí tienen la agenda y qué es lo que vamos a hacer. Las preguntas y notas, el análisis literario, el organizador de información, ¿no? Entonces, aquí viene una explicación de todo y los recursos en línea que nunca deben de faltar, aquí están, ¿no? Aquí también voy a poner en los recursos en línea las grabaciones de esta semana para que tengan acceso a ellas, ¿ok? Muy bien. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedan ver. Muy bien. Ok. Y me voy aquí a mis notas. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Por primera vez fui yo a un Korean barbecue house, que le llaman. Mi hija está obsesionada ahorita con las novelas coreanas. No lo entiendo yo. No lo entiendo porque yo vengo de las novelas donde la pobre se hace feliz al final de cuentas y vive feliz toda la vida. Y en las coreanas no. La chica no se atreve a decirle al muchacho que le gusta, el muchacho no se atreve a decirle a la muchacha. Y siempre se muere el protagonista y termina con el amigo del que le regustaba. Entonces no entiendo eso, digo yo. ¿Para qué tanto sufrir, no? Pero me imagino que esa es pues la idea, ¿no? Nos habla mucho de las culturas, ¿no? El caso es que mi hija está obsesionada con el K-pop, ¿verdad? Y todo esto, estas novelas y tiene... Entonces me estaba pidiendo desde hace tiempo que fuéramos. No es barato, chicos, pero vale la pena. Muy rico. Muy bien. Voy a comenzar con Jorge Luis Borges. Algo que tenemos que saber de él es obviamente que y lo vamos a mirar mucho en el personaje del cuento que vamos a leer también. Es un criollo. Criollo significa que viene de dos, ¿verdad? Es una mezcla de dos, de los europeos y de los nativos de Argentina. Jorge Luis Borges viajó muchísimo por Europa en su juventud. Eso es algo que tenemos que saber. Fue bibliotecario, pero también obviamente es un cuentista, ensayista y poeta. También dio conferencias, fue conferencista. Es una persona muy educada y muy plena en ese aspecto laboral, vamos a llamarlo así, ¿ok? Al igual que los últimos dos argentinos que analizamos en clases, en clase que fueron Julio Cortázar, ¿verdad? La semana pasada. ¿Y quién más miramos la semana pasada? Osvaldo Dragún. Ellos, al igual que ellos, son contemporáneos otra vez del boom latinoamericano. Entonces, Jorge Luis Borges también está en contra de los gobiernos de Perón y Videla, que son dos dictadores, ¿verdad? Que estuvieron, de gobiernos militares, que estuvieron en Argentina en ese tiempo, ¿ok? Entonces, otra vez ahí vamos a mirar, ¿verdad? Esta oposición a estos gobiernos militares. Muy bien. Utiliza un estilo singular literario porque todos están experimentando, ¿verdad que sí? Y al último terminan siendo muy similares, pero en este caso, Roberto, guarda eso, si no te lo quito. Muy bien. En ese caso, lo que estamos haciendo, lo que va a hacer él, sí se aleja un poco más y vamos a mirar cómo juega mucho con el tiempo, el espacio, ¿verdad? Pero también termina siendo como muy Julio Cortázar en La Noche Boca Arriba. Entonces, pero como es experimental, utiliza ¿verdad? Este singular estilo literario que se basa obviamente en la interpretación como el tiempo, el espacio, el destino o la realidad, ¿ok? Fíjense lo que pasa a él. En 1938, él sufre un accidente debido a su progresiva falta de visión que casi le cuesta la vida más bien. Y entonces esto hace que él cambie la manera en la que escribe, ¿ok? Después de eso, pues su ceguera se hace cada vez más fuerte, se agudiza, entonces ya no puede escribir él y entonces tiene que empezar a dictar sus cuentos, a dictar sus escrituras fantásticas y sus amigos y su madre se convierten en personas que le van a ayudar
¿verdad? Y va a tener fruto esto. ¿Por qué? Porque sí va a lograr la fama o va a alcanzar ese reconocimiento, ¿ok? Muy bien. Otra cosa que sabemos que es muy importante para el cuento que vamos a leer, lo estuve investigando, es que su antepasado, el coronel Isidro Suárez, participó en la guerra de independencia en contra de España, guiando a la victoria. Por lo tanto, lo vamos a mirar que él va a poner eso en su cuento de una manera dentro del personaje, ¿no? Y es muy importante porque entonces Borges tiene esta dualidad del ser. Por una parte, tiene este revolucionario en su antepasado, que es guerrillero, que es revolucionario, que tiene todo esto. Y luego, por otra parte, tiene su parte europea, que es lo sofisticado, que es, ¿verdad? Lo educado, y él es bibliotecario y vive en la ciudad. Y entonces, ahorita vamos a mirar, yo les voy a enseñar para cuando esté explicándoles, les voy a hablar, ¿no? El sur es un cuento que viene en un libro que él escribió de cuentos cortos que se llama Ficciones. ¿Sí? Entonces, el sur refleja, ¿verdad?, esta doble estirpe del autor, su sangre inglesa y criolla, circunstancia que Borges aquí llamaba discordia. Y la discordia es como esta pelea, ¿no?, entre la parte, no sé si a ustedes les pasa como adolescentes, su parte tal vez no criolla, pero su cultura americana y su cultura nativa, ¿no? Entonces, a veces estamos peleando contra esas dos cosas. Lo mismo le pasaba a Borges y lo mismo le va a pasar al personaje que nosotros vamos a mirar que se llama Juan Dalman, ¿ok? En lugar de ser inglés, va a ser alemán y argentino, ¿ok? En el cuento. Muy bien. Tengo preguntas sobre esto primero. Entonces, les voy a mostrar antes de comenzar el cuento porque si no, yo no lo hubiera entendido, al menos de que hubiera tenido esas ayudas, ¿ok? Entonces es importante. Muy bien. En Argentina, este libro es como muy famoso, se llama La civilización y barbarie, y allí habla de dos cosas. Habla de que la civilización es traída por los europeos, por toda, ¿verdad? Cuando colonizaron toda América, y la barbarie es como la otra parte, la parte indígena, la parte nativa, ¿no? Y en este libro, pues Sarmiento, que es el escritor, explora esta dicotomía entre la civilización, que está hecha de estas dos, ¿no? La civilización, como les dije, es lo europeo, la ciudad, lo blanco, y la barbarie es el campo, lo rural, lo indígena. Muy bien, lo nativo. Por lo tanto, aquí están, este libro lo que hace es que construye una realidad fragmentada, una realidad que no está basada en la realidad. O sea, es como cuando nosotros menospreciamos lo indígena y todo esto pensando que, ay, no es culto ni nada, cuando los indígenas, eran mucho más sofisticados que los españoles. ¿Sabían por qué las mujeres latinas, esto lo aprendí este fin de semana leyendo, por qué se preocupan tanto por su aspecto físico? Porque viene desde los indígenas, desde los aztecas, desde los mayas, desde todo eso, todas esas culturas que se bañaban, que estaban obsesionadas con los olores, con todo esto, ¿no? Mientras que los europeos no se bañaban por meses, ¿no? Por eso en Francia inventaron los perfumes, porque como no había suficiente agua, había una escasez de agua muy profunda en Europa, pues la gente no se bañaba y se echaba perfumes para poder tapar ese olor horrible, ¿no?, que tenían. Mientras que las culturas indígenas, muy sofisticadas, tenían albercas públicas. Nezahualcóyotl tenía arriba él unos baños así como de aguas termales, donde él se bañaba y miraba toda la naturaleza. Entonces, ¿quién es realmente la civilización y quién es la barbarie? Por eso es una realidad fragmentada, porque no nos dice en todo el qué, ¿sí? Pero obviamente quien estaba en control eran los europeos. Y entonces la mayoría de nuestros libros de historia, desgraciadamente, están escritos desde la perspectiva del conquistador, ¿no? Desde la perspectiva europea, no desde la perspectiva indígena. Otra cosa que tenemos que entender, que vamos a mirar en el cuento, es la obra de Martín Fierro. Martín Fierro es este gaucho. Gaucho es como un cowboy, ¿verdad? Como un vaquero, pero de esos meros, macho alfa, ¿verdad? En Argentina. Y esta obra es como una obra nacional, es como de las más importantes que hay en,
en Argentina. Es una obra literaria que se considera el libro nacional de ellos. El protagonista es el gaucho Martín Fierro, que vive fuera de la ley, que él fue soldado y después se rebela en contra del sistema, ¿no? Y se va al campo y anda haciendo todas esas cosas que son rebeldes, pero que al mismo tiempo idealistas, ¿no? Que toda la gente quisiera ser Martín Fierro, ¿no? Entonces, eso es algo que deben de saber. Otra cosa que han de saber es las 1001 noches. Si no la saben, yo creo que ya la mayoría han de saber qué son las 1001 noches, pero obviamente es esta historia, ¿verdad?, de cuentos árabes. Nosotros ya lo miramos anteriormente aquí en clase, si no me equivoco, yo ya les hice la referencia, ¿no? Ok, pues si no, se las hago. Las 1001 noches es un cuento árabe que es muy famoso porque supuestamente este sultán, este rey árabe, está muy enojado con sus esposas. Ustedes saben que quiere tener más de una esposa y las quiere matar y empieza a asesinar a una por una porque no se siente satisfecho con ellas. Pero hay una de sus esposas, se llama Charzad, y ella le dice, bueno, antes de que me mates, déjame contarte un cuento. Y entonces le empieza a contar todos esos cuentos, que el más famoso que ustedes conocen dentro de las 1001 noches es Aladín, ¿no? Y la lámpara maravillosa, que ahora lo conocen ustedes por Disney, por Aladdin, ¿verdad? Pero ese cuento está dentro de esta colección que tiene miles de años. Entonces, lo que hace esta mujer, cada noche le cuenta un cuento y le dice, y se queda siempre en lo más emocionante, y el sultán dice, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mañana a la noche te lo cuento. Y duró 1001 noches contándole cuentos, ¿sí? Y al último el sultán decide que la va a dejar vivir. Entonces, las 1001 noches se convierte para nosotros en esta obra que vamos a leer como en este símbolo de supervivencia, de querer vivir, ¿no? Este símbolo de voy a contar, y lo vamos a mirar, yo se los voy a explicar ahí, pero quería que estuvieran ¿cómo se dice? Concepto de qué son las 1001 noches. ¿Preguntas sobre las 1001 noches? Si no lo han leído, léanlo. Buenísimo el libro. Yo lo leí en la universidad. Muy bien. Otra cosa que tienen que saber es la diferencia entre compadrito y gaucho. Compadrito, ustedes le dirían en inglés un wannabe, ¿sí? El compadrito es este personaje que quiere ser como un gaucho, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el compadrito es alguien que es pendenciero, que le gusta andar ahí como ¿cómo se dice? Uno que quiere ser macho, pero que no es tan valiente como un verdadero macho, ¿no? Entonces anda peleando, provoca, y todo eso. Y el gaucho es este personaje, como yo les digo en Argentina, ¿verdad? Que se crió en el campo, pero que ellos son muy serios, ellos saben controlar su violencia, ellos solamente van a matar si necesitan hacerlo, ¿no? Entonces son personas que toman ¿cómo se dice? Su papel de una manera muy importante. Sí, señor. Pero el compadrito puede ser como caliente. No necesariamente, porque no tiene que ver con que sea cómico, pero por ejemplo, es como, si lo habláramos a su tiempo de ustedes, sería como el gangster o el cholo que no necesita andar presumiendo ni traer la pistola ni nada, pero que él hace las cosas sin que nadie se dé cuenta y él solamente sabe que él es gangster, ¿no? Y el compadrito sería esa persona que anda diciendo, yo soy gangster, y se pone y se toma fotos en sus redes sociales y anda acá con sus pistolotas, poniendo miles de dinero y todo eso, ¿sí me entienden? Pero que no es, que todos saben que no es. Entonces, esa es la diferencia, es como la manera que se los puedo poner a ustedes para que lo entiendan. Entonces, el compadrito es esta persona que quiere ser, pero no es, y el gaucho es el verdadero, ¿no? El que, el que todos idealizan ser, ¿ok? Muy bien. Eso no lo vamos a hacer. Y por último, vamos a mirar aquí, muy, muy importante, porque vamos a mirar la yuxtaposición. ¿Cuántas veces han escuchado esta palabra en el último mes? La yuxtaposición entre las dos realidades de Juan Dalman, ¿sí? La parte argentina y su parte europea, ¿ok? Ustedes ahí no sé por qué no lo pueden ver todo, pero ahí está. A ver. Ok, no sé por qué. Muy bien, entonces tiene dos abuelos. El paterno es el alemán, ¿sí?
y él era un pastor evangélico en el cuento. Esto no es verdad. Jorge Luis Borges se pone su vida, pero la pone diferente, ¿ok? Entonces, es un pastor evangélico alemán, obviamente su sangre alemana, por su sangre alemana, el personaje, al igual que Borges, es un bibliotecario, es pacífico, indefenso, rutinario, va a trabajar de sus 5 días, hace lo mismo los fines de semana, va a comer en los mismos restaurantes, bla, 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 bla. Es civilizado, entre comillas, les digo civilizado porque es lo que, ¿se acuerdan que yo les hablé de esta dicotomía entre lo que es la barbarie y la civilización? Vive en lo urbano, o sea, en la ciudad, y vive explícitamente en Buenos Aires. Mientras que la otra, ¿verdad? La yuxtaposición es su abuelo materno, que es Francisco Flores, que estuvo en la infantería, que fue lacerado, que está conectado con Martín Fierro, que es el verdadero gaucho que yo les dije. Entonces tiene sangre criolla, es un guerrero, un luchador, un agresivo, un orgulloso, es un hombre de honor, tiene ese sentido de aventura, es bárbaro, o sea, no está civilizado, vive en la llanura, en el campo, en lo rural y vive en el sur. Y otra cosa que les quería dar es este mapa de Argentina, que no lo puse, no sé por qué lo puse. Se me fue, ok. Pero en Argentina el sur es como básicamente desde la parte, y lo vamos a mirar en el cuento específicamente, pero la parte de la mitad del país hacia abajo. Y el sur representa el campo y el norte representa la civilización, ¿ok? Ya con todo esto ya podemos comenzar el cuento porque ustedes ya saben más o menos de lo que se va a tratar, ¿ok? ¿Tengo preguntas antes de comenzar? Sí. Omnisciente es un autor que sabe todo. Sabe los sentimientos y los pensamientos de sus personajes y por eso los escribe y los describe. Sin que el personaje lo haga, lo hace el narrador. Sí. En La Noche Boca Arriba, él es un narrador omnisciente, pero no sabe el nombre de cosas. ¿Eso todavía es el narrador o es el No, personaje? es el mismo narrador que hace este juego de como que el que no sabe es el personaje, pero el narrador nos dice que el personaje no sabe cómo describirlo. Ajá. ¿Sí me entiendes? Y el insecto de metal es la moto, ¿verdad? Sí, totalmente. Muy bien, entonces voy a comenzar con este cuento, ¿sí? Y pongan mucha atención y con las notas, porque hay personas que no me están entregando notas completas y después no les doy su calificación en notas y preguntas, ¿ok? Muy bien. Dice ahí, el hombre desembarcó en Buenos Aires en 1871. Se llamaba Johannes Dallmann. Era pastor de la iglesia evangélica en 1939. Uno de sus nietos, Juan Dallmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Muy bien, entonces aquí nos introduce, ¿verdad?, la estirpe o el pasado de Juan Dallmann, que es el personaje principal. Comienza con su parte alemana. Johannes Dallmann, su abuelo. Y nos dice que su abuelo llegó a Buenos Aires en 1871 como pastor evangélico, ¿verdad? Y después en 1939, o sea, cuando pasaron los años, Juan Dallmann, que Juan sería esta parte hispana, el nombre hispano de Johannes, ¿sí? Pero ya él ya tiene ahí esta, ¿cómo se dice? Influencia hispana. Entonces, en lugar de llamarlo Juanes como su abuelo, le ponen Juan, que es lo mismo, pero en español, ¿ok? Y nos dice ya que era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba, ¿ok? Pero él se sentía honestamente argentino. ¿Por qué se siente argentino? Pues por esta yuxtaposición que vamos a hablar entre el abuelo paterno y el abuelo materno. Aquí nos va a describir quién era el abuelo materno. Dice, su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores del 2º de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel, en la discordia de sus dos linajes. Juan Dallmann, tal vez a impulsos de la sangre germánica, eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Entonces, aquí, nos está haciendo las acotaciones y en este cuento las acotaciones van a ser muy importantes porque estos paréntesis nos van a decir algo súper importante. Por ejemplo, algo que no puse aquí porque se me pasó y que ahorita lo estoy mirando, perdón.
En esta acotación, fíjese lo que dice. Tal vez a impulsos de la sangre germánica, dice, eligió ese antepasado romántico o de muerte romántica. Entonces, aquí yo ya miro aquí una prefiguración. ¿De qué? De que Juan Dalman, ¿qué va a pasar con él? Se va a morir, ¿no? Entonces, ahí ya nos está diciendo, ¿y cómo quiere morir? ¿Quiere morir como germánico, como esa parte de la ciudad, o quiere morir como su abuelo materno que él peleó y que luchó y que todo eso? Quiere morir como la forma romántica de su abuelo materno, ¿sí? Entonces, él prefiere ese tipo de muerte. Muy bien. Y luego, fíjense, aquí nos va a dar una enumeración de objetos del abuelo materno, lo que él tiene consigo mismo. Dice, un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado. Daguerrotipo es una fotografía antigua. Entonces, viene un estuche con esta fotografía de un hombre que no tiene expresión y barbado. Barbado significa que no es europeo porque son también rasuraditos. Entonces, está como de barbarie, ¿no? Nos dice una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas músicas, el hábito de estrofas de Martín Fierro. O sea, viene el libro de Martín Fierro, que yo les dije es una alusión, ¿verdad? Los años de desgano y la soledad fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. Entonces ahí nos da esta enumeración de todos esos objetos que representan a su abuelo materno y de las cuales él se siente más conectado a eso que al abuelo que era pastor que venía de Alemania, ¿no? Miramos esa alusión literaria y luego, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice ahí, a costa de algunas privaciones, Dalman había logrado salvar el casco de una estancia en el sur, que fue de los Flores. Una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada, que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre, de que su casa estaba esperando en un sitio preciso de la llanura. Muy bien. Entonces, aquí básicamente les explica que a pesar de todo, de que él está en la ciudad y todo eso, él pudo comprar una parte de las tierras que le habían pertenecido a su abuelo materno, en el sur, o sea, en el campo, ¿no? Y nos da este símbolo de la estancia, va a ser el símbolo de su herencia, es esa casa de campo y es su conexión al sur, a su abuelo. Algo que tampoco marqué aquí, que ahorita ya se me vino, fue estas dos cosas, carmesí es roja, rosada, ¿y esto cómo le llamamos? Cromatismo, muy bien. Se me pasa, chicos. Muy bien. Y también nos dice, ¿verdad? La llanura, ¿sí? La llanura es este campo, ¿no? Es el campo. Entonces, él, aunque nunca va, cada verano él fantasea con que va a ir a esa casita que todavía le pertenece, ¿no? Allá en el sur, pero nunca termina yendo, ¿sí? Entonces, pero que según él tiene esos vagos recuerdos de cómo era cuando era niño, era una casa rosada, casi roja, ¿no? Muy bien. Las tareas, si acaso, perdón, eso ya. Dice, en los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Entonces, va a haber un suceso que le va a cambiar la vida. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Aquí miramos una personificación del destino, ¿no? El destino puede ser despiadado, ¿no? Como una persona. Y dice, Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de las 1001 noches de Well. Habido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Entonces nos da esta alusión literaria a las 1001 noches y dice que estaba tan emocionado al leerlo que lo empieza a leer y no quiso ni siquiera esperar al elevador y se va a subir por las escaleras. Pero fíjense lo que va a pasar. Algo en la oscuridad le rozó la frente. Y este rozar va a ser un leitmotiv que vamos a mirar en el futuro. Ok, lo voy a marcar de una vez. Le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? Esas preguntas no son preguntas retóricas, pero son preguntas que crean confusión. Él no sabe lo que le acaba de rozar la cara, lo que le acaba de pegar en la cara, ¿ok? Entonces, en la cara de la mujer que le abrió la puerta, vio grabado el horror
y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. Otro cromatismo aquí. No me... La arista de un batiente recién, entonces la esquina de una ventana en esas escaleras, recién pintado, que alguien se olvidó de cerrar, le habría hecho esa herida. Entonces, alguien había recién pintado esa ventana, pero no se dio cuenta que dejó algo salido, y esa ventana, esa esquina de la ventana, porque las ventanas antes se abrían así, ¿se acuerdan? No se abrían, o se abrían para arriba, pero no se abrían así para los lados. Entonces, esa ventana que él no miró las escaleras, esa esquinita, ¡paz! Le pega, ¿no? Aquí. Y obviamente le abre y tiene este accidente. La mujer con la que tiene contacto tiene una cara de horror, o sea que es una herida grande, ¿verdad? No es algo como que nada más pequeño, no fue un rozón, fue una herida grande. Ok, Dalman logró dormir, pero la madrugada estaba despierto y desde aquella hora, ¿sí? El sabor de todas las cosas fue atroz. Y aquí miramos un poco de sinestesia con el sabor, ¿no? La fiebre lo gastó y las ilustraciones de las 1001 noches sirvieron para decorar pesadillas. Ok, entonces, aparte de la sinestesia, miramos esta mezcla de dos mundos, ¿no? El mundo del sueño y el mundo real. Por eso es que él dice allí que para decorar pesadillas, ¿no? Y estas pesadillas obviamente van a ser el símbolo de ese otro mundo. Otra vez, muy a Julio Cortázar, a la Noche Boca Arriba, de dos mundos. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. O sea, le decían, sus amigos y sus familiares decían, ay, te ves bien, aunque realmente no está bien, ¿no? Pero le quieren, le están mintiendo, como todos mentimos, ¿verdad? Ay, qué bien te ves, ¿sí? Para no decirle la verdad. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Miramos otra vez esta sinestesia repetida, con oían, ¿verdad? Con el estupor. Miramos esta sinestesia y luego nos da aquí el símbolo del infierno. O sea, dice él, no puedo creer que mis amigos y familiares no puedan ver que estoy en un inmenso dolor. Y compara ese dolor con el infierno, ¿no? Con estar en el infierno. 8 días pasaron como si fueran 8 siglos. Entonces ahí miramos un símil y una hipérbole, porque dice que estuvo 8 días convaleciente, 8 días enfermo de este golpe que se dio, pero que le parecieron 8 siglos. Entonces le pareció una eternidad y esa es una hipérbole. Está en el hospital, obviamente, por si no se han dado cuenta, y dice ahí, una tarde el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio. O sea, lo van a llevar a otra parte del hospital, de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografía. Tienen que sacarle, ¿se acuerdan que yo les dije? En ese tiempo no hay MRIs. Lo más avanzado que tienen son las radiografías, ¿sí? Muy bien, que también viene en el cuento que leímos la semana pasada. Dalman, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya podría al fin dormir. Entonces dijo él, bueno, qué bueno que me van a llevar a ese hospital porque tal vez ahí voy a poder dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Entonces, aquí miramos una enumeración muy grotesca, ¿sí? De todo lo que le hicieron cuando él pensaba que por fin iba a ir a descansar. ¿Pasa eso? No, pasa todo lo contrario, ¿no? Miramos esta escena de deshumanización, ¿sí? Miramos esta escena de deshumanización que nos está diciendo que en este momento él, ¿verdad? No está siendo tratado como un ser humano. Lo atan con metales, le rapan la cabeza como si fuera un tipo prisionero. No sé si les da esa imagen a ustedes. A mí me da como ese prisionero cuando entran a la cárcel que les rapan la cabeza, que los atan, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, estamos mirando esta escena de deshumanización con acento en la O, que se me pasó por estar. Muy bien. Dice ahí,
Se despertó con náuseas, vendado en una celda que tenía algo de pozo. ¿Por qué no dice en una recámara y por qué dice celda? Porque lo quiere comparar con ¿qué? Con una prisión, ¿verdad? Con una prisión. Entonces dice él, y en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado hasta entonces en un arrabal del infierno. O sea, él dice aquí, cuando él pensaba que estaba en un infierno, él además está ante una antesala del infierno, después de experimentar lo que él experimentó. Porque se acuerdan que él dijo que estaba en el infierno en su casa cuando estaba teniendo todos estos dolores, esos 8 días, que se pareció en 8 siglos. Pues no, eso no era nada comparado con el dolor que experimentó en el hospital, es lo que quiere decir. ¿Ok? Está peor, ¿verdad? Su enfermedad. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Entonces ahí miramos una crisis existencial. Cuando ustedes se sienten totalmente frustrados, fuera de control de la situación, tenemos esto de que nos odiamos, ¿no? No queremos ser nosotros en ese momento. Entonces, lo mismo le pasa aquí al personaje, a Dalman, Juan Dalman, ¿ok? Y luego odia esa barba que le está creciendo. ¿Y la barba representa que la civilización o la barbarie? La barbarie, ¿no? Entonces, sufrió con estoicismo, las curaciones que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. Muy bien. Entonces, todo eso que le hicieron, ahora lo sabemos por qué fue. Él estaba sufriendo de septicemia, que es una infección en la sangre, ¿sí? Estuvo a punto de morir y por eso tuvieron que hacer todo lo que hicieron, ¿no? Entonces, cuando le dicen a él que estuvo a punto de morir, obviamente esto, ¿verdad? Hace que él se sienta, pues, como en este punto en la vida donde tiene que decidir qué va a hacer, ¿no? Se siente como entre la espada y la pared y quiere hacer las cosas, tal vez va a cambiar las cosas o va a imaginar que va a cambiar las cosas. Porque otra vez, estamos en esto del sueño y la realidad, ¿ok? Muy bien. Dalman se echó a llorar, dice, fíjense cómo actuó, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Entonces, de tanto dolor, Mario, quítate los audífonos, de tanto dolor que siente este hombre por todo lo que ha pasado, ni siquiera le había dado el tiempo de pensar en que podría morir. No le ha dado, el dolor no le permite pensar que podría morir. Cuando al principio del cuento, sí o no, nos dice que si muriera, él quisiera morir como su abuelo materno. Pero en este caso, ¿quiere morir? No. No sé si han mirado o leído el cuento Verónica decide morir de ¿cómo se llama? Buenísimo libro. De este autor brasileño. Es muy famoso. Se me fue ahorita el nombre, se los digo después. El caso es de esta chica que se quiere morir, se quiere suicidar y cuando se intenta suicidar, amanece en un lugar, en un hospital psiquiátrico y le dicen, tienes 3 días, no te preocupes, no te mates porque ya te quedan 3 días y te vas a morir. Y en esos 3 días ella hace todo lo posible para vivir. O sea, todo lo contrario de lo que quería, ¿no? Entonces aquí lo mismo miramos más o menos aquí con Juan Dalman, que él quiere, antes quería morir porque su rutina, por todo lo que está pasando, y ahora ¿qué quiere hacer? Quiere vivir, ¿no? Muy bien. Otro día, el cirujano le dijo que se estaba reponiendo y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Muy bien. De estar a punto de morir, aparentemente, y les digo aparentemente porque no es así, chicos, ¿ok? Les digo aparentemente, aquí nos dice el narrador que de repente, milagrosamente se está recuperando, ¿ok? Ahora, aquí hay algo de ambigüedad, ¿sí? Esta ambigüedad, me voy a poner aquí, es que nos dice que el doctor le dice, el médico le dice que pronto se puede ir a la estancia del sur y que le permite viajar. ¿Un doctor va a saber que tú tienes una casa en el sur? ¿Que tienes una casa en el campo? Probablemente no. Entonces, aquí miramos esta ambigüedad de que me pregunto yo ya como lector, ¿es real lo que está diciendo el narrador? ¿Es real lo que está sintiendo el personaje?
Porque, y esos puntos de ambigüedad lo vamos a mirar mucho en este cuento, ¿ok? En lo que sigue. Dice, a la realidad, aquí ya la realidad, le gustan las simetrías y los leyes anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza. Muy bien, entonces aquí vamos a mirar ya las dos realidades. La primera realidad es que Juan Dalman está en un hospital con una enfermedad mortal. ¿Verdad que sí? Esa es la primera realidad. Ok. La segunda realidad que vamos a empezar nosotros a leer es que Juan Dalman está en un viaje a su estancia en el sur. O sea, en la segunda realidad, él va a estar haciendo este viaje, nunca va a llegar, vamos a darnos cuenta al final del cuento, pero él está en este proceso, en este viaje hacia su casa de campo, vamos a llamarlo en el sur, ¿ok? Sí, muy bien. Y el coche de la plaza es muy importante porque aquí vamos a mirar un paralelismo. Ese mismo coche de la plaza que lo llevó al hospital es el mismo coche de la plaza que lo va a llevar a la estación del tren, ¿ok? Entonces, dice ahí, ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. Constitución es esta estación del tren, ¿ok? La primera frescura de otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. Entonces dice que el cambio del verano al otoño era como esa resurrección que tuvo él de estar a punto de morir y no morir, ¿ok? Entonces el narrador omnisciente ve estos paralelismos, ve el paralelismo y esta yuxtaposición entre el verano y el otoño. El verano en el coche de la plaza, en el otoño el coche de la plaza, pero en el verano él estuvo en el hospital y ahora en el otoño él se va a ir al sur, ¿verdad? Muy bien. Luego vamos a mirar, aparte del símil que miramos allí al principio en esta primera oración, vamos a mirar todas esas imágenes sensoriales de la ciudad y luego vamos a mirar lo mismo, pero para el campo, ¿ok? Voy a empezar la descripción. La ciudad a las 7 de la mañana no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dalma la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que la registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Entonces aquí miramos cromatismos, símiles, ¿verdad? Pero también todas las imágenes sensoriales de la ciudad. Y luego fíjense lo que nos dice. Dalman, ¿verdad? La reconocía con felicidad y luego dice, antes de que la registraran sus ojos. Por lo tanto, ¿las está imaginando o las está viendo? Él las está imaginando en su cabeza antes de que las vean sus ojos, supuestamente. Entonces, ahí ya nos están dando un indicio de que tal vez no es una realidad esto que está pasando en este momento. No es una realidad que un carro lo está llevando al tren, no va a ser una realidad que se vaya a su casa de campo. Tal vez sigue en el hospital y todo esto es producto de su imaginación. ¿Ok? Muy bien. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de la Rivadavia. Rivadavia es un lugar que queda justo en el centro de la Argentina, ¿ok? Entonces hacia abajo. Dalman solía repetir que ello no es una convección y quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Ese mundo más antiguo y más firme es el sur. Más firme es que es más sólido, es más imponente que la ciudad, ¿ok? Muy bien. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación, la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el último patio. Entonces ahí nos da una enumeración. Puede ser que está viajando a una nueva dimensión, ¿verdad? A ese nuevo, ¿sí? Dice, en el hall de la estación de tren, advirtió que faltaban 30 minutos. Le quedan 30 minutos para que salga su tren. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa. El gato es un ser mítico, ¿verdad? Que siempre va a representar um, como esta otra realidad, ¿no? Por eso es que también los gatos eran enterrados con los faraones, porque supuestamente eran como guías hacia al nuevo mundo, a esta nueva realidad. Entonces, en este caso, este gato, que él se acuerda que estaba en el centro de la ciudad,
también lo va a volver a mirar aquí en el tren. Entonces, ese gato, como quien dice, lo va a guiar hacia esta nueva dimensión. ¿Ok? Muy bien. Entró. Ahí estaba el gato. O sea, el gato no está en el restaurante que él usualmente miraba en el centro, ahora está en la estación del tren ese mismo gato. Dice, ahí estaba el gato dormido. Pidió una taza de café. Chicos, por favor, no puedo explicar si estoy escuchando voces atrás, pero si tienen preguntas se las contesto. ¿Tienen una pregunta? ¿No? Ok. Muy bien. Dice ahí, pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó. Ese placer había sido vedado en la clínica. Entonces aquí miramos un poco de sinestesia. El dormido es el símbolo de su estado real. Tal vez él está imaginando todo esto. Tal vez la medicina le está provocando esta nueva dimensión, ¿no? Y en la acotación nos dice que ese placer no lo había tenido en el hospital de poder saborear las cosas, ¿no? Muy bien. Luego dice aquí, y pensó, mientras alisaba el negro pelaje de aquel contacto, que tal vez era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. Aquí otra vez miramos los dos mundos, ¿sí? Paralelos, las realidades alternas, vamos a llamarlo así. Por un lado, nos dice que está acariciando y está disfrutando este café, pero luego aquí dice, pero también estaban como separados por un cristal. O sea, no sabe si está viviendo la realidad o si está viviendo en otro mundo. Y dice que él, el hombre, siempre vive en el tiempo, en la sucesión, pero el mágico animal en la actualidad y en la eternidad del instante, ¿no? Entonces, miramos esta confusión, este juego, ¿verdad? Del tiempo y el espacio, el sueño y la realidad, y en la acotación que nos dice, ¿verdad? Que está disfrutando esta realidad, que no sabemos si es una realidad o un sueño, ¿ok? Muy bien. A lo largo del penúltimo andén, o sea, se mete en el último carro, el penúltimo, perdón, carro, el tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con casi uno vacío. Acomodó en la red la valija, o sea, su maleta. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó tras alguna vacilación el primer tomo de Las Mil y Una Noches. Entonces, este libro que le causó el accidente porque iba distraído, lo vuelve a sacar en el tren. Y vamos a mirar si lo lee. Viajar con este libro tan vinculado a la historia de su desdicha, o sea, lo que le provocó el accidente, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. Entonces, al tener este libro, pues él dice que ha escapado como de la muerte, ¿no? Entonces puede él, en lugar de ser una maldición, tal vez fue la liberación hacia la vida. Muy bien. Continúo. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios, una personificación. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. O sea, todavía no abre el libro porque está él admirando la ciudad, cómo va quedando atrás, cómo los árboles, los suburbios, ¿verdad? Están a los lados de las ventanas del tren. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra, imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. Entonces, aunque el libro es muy, muy bueno, para él en ese momento es más importante y más maravilloso esa mañana que está yendo al sur y el simple hecho de vivir, ¿no? Prefiere vivir el momento, este carpe diem que lo hemos mirado por mucho tiempo ya. Él quiere vivir ese momento en lugar de meterse en el libro, ¿no? Miramos esta referencia de nuevo al texto, esta alusión literaria a Las Mil y Una Noches, ¿ok? La felicidad lo distraía de Charazad y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. Y ahí nos dice otra vez, ¿verdad? Mejor cerró el libro y nada más quería vivir ese momento, ¿ok? El almuerzo, con el caldo servido en boles de metal reluciente como en la de ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Entonces nos habla de su infancia cuando él sí iba al sur y él recuerda ese plato de metal donde le servían la sopa, ¿verdad? El caldo.
Y él quiere disfrutar otra vez ese momento. Aquí vamos a mirar el desdoblamiento de dos tiempos o identidades. Entonces es muy importante que pongan atención. Mañana me despertaré en la estancia, o sea, mañana ya estaré en mi casa de campo. Pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres. Y aquí nos habla de las dos realidades, de las dos identidades. El que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, o sea, número uno, el que iba al campo, el que está yendo en este viaje, ¿verdad que sí? Y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Entonces, ¿cuáles son sus dos identidades? La del hombre que va a su casa en el campo al sur y la del hombre que está encerrado en un hospital. Y él está hablando de estos dos, ¿ok? Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos. Vio zanjas y lagunas y hacienda. Vio largas nubes luminosas que parecían de mármol y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. Y aquí otra vez la premonición de los sueños, ¿no? La prefiguración. ¿Está soñando todo esto o está siendo realidad? Y luego nos usa esa anáfora de vio, 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 ¿verdad? Se repite bastantes veces esa anáfora de vio. En este caso se repite 1, 2, 3, 4 veces, sí. Acotación es lo que está entre paréntesis. Siempre ese comentario del narrador o del escritor que está entre paréntesis. Y que nos da información, ¿sí? Muy bien. Ok, dice ahí, otra vez no sabemos si es un sueño porque dice como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Entonces, había otras cosas que él no podía describir porque dice que su conocimiento no era tan amplio en el campo, más bien su conocimiento está en la ciudad. ¿Ok? Miramos esta yuxtaposición de identidad, el hombre de la ciudad y el hombre del campo, ¿verdad? Así como miramos el hombre que va hacia el campo y el hombre que está en el hospital. Ups. Aquí está. Dice, alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerante de las 12 del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. Fíjense otra vez este cromatismo y cómo es el avance del día, pero al mismo tiempo nos habla el blanco. ¿Quiénes se viste de blanco? ¿Dónde él estaba? Los doctores, el hospital, ¿verdad? Y luego cambia amarillo y del amarillo cambia al rojo. El rojo representa la muerte, la sangre, todo esto, ¿no? Entonces, el cambio del sol, obviamente, también tiene el cambio, ¿verdad? De lo que va a pasar. Está en un hospital y probablemente va a morir. Muy bien. También el coche era distinto. No era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Y aquí, fíjense, atravesado y transfigurado nos dice, ¿verdad? Esto que es como sobrenatural, ¿no? Entonces nos está diciendo que algo está pasando ahí. Muy bien. Afuera, la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. Entonces él va en este tren, ya no va en un carro, está en un tren. Dice, no turdaban la tierra elemental, ni poblaciones, ni otros signos humanos. O sea, no hay seres humanos donde él está. O sea, él dice, ¿dónde está la gente? Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado, a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. Entonces, ¿qué está diciendo Dalman aquí? ¿Está viajando al sur? No, también está viajando a su pasado. O sea, yo les dije al principio a ustedes que él tenía mucho que no iba al sur, ¿verdad? Aunque compró esta casa y él cada verano fantaseaba con querer ir, no había ido. Entonces, en este momento, el personaje nos dice, ¿verdad? Que no solamente está viajando a su estancia, a su casa de campo, sino que también siente como que está viajando al pasado, ¿sí? Entonces, aquí miramos esta ambigüedad, esta escena surrealista, cambio de dimensión, como que no está, ¿verdad? Y cuando dice que viaja al pasado, pues dice que está viajando a través del tiempo y del espacio. Entonces,
Borges hace mucho esto, juega mucho con esta idea del tiempo y del espacio. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, o sea, las personas que cuidan el tren, ¿verdad? Y que revisan que tienes tu boleto y todo. De que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra. Aquí miramos otra ambigüedad, y esta ambigüedad nos dice, chicos, es súper extraño. Ay. Ok, aquí dice, es súper extraño que el tren no siga su horario ni las paradas, algo que debe ser rutinario, que no cambia. O sea, las estaciones no cambian, ¿verdad que no? Pero en este caso le está diciendo, supuestamente, le está diciendo a la persona que cuida el tren, que es el, ¿verdad? Le está diciendo que no va a poder dejarlo en la estación de siempre, sino en otra. ¿Ok? Sí. ¿Qué dice en las pilas? Es extraño que el tren no siga su horario ni paradas, a lo que debe ser rutinario y que no cambia. ¿Ya? Muy bien. Dice, sino en otra un poco anterior y apenas conocida por Dalman. Entonces, se va a parar en otro lugar, no en el que usualmente siempre se para. ¿Ok? Muy bien. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. Entonces, en esta acotación nos dice que ya Dalman, después de que le dice que no lo pueden dejar en su parada normal, ya ignora al inspector, ya ni le pone atención, básicamente nos dice en esta acotación. Y aquí nos habla sobre este juego del destino. El destino no quería llevarlo a ese lugar, ¿ok? Muy bien. El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo, del otro lado de las vías que daba a la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Un cobertizo es como un restaurante. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10, 12 cuadras, ¿ok? Entonces, aquí, como no es el lugar donde está su casa, me dice que tiene que caminar unas 10 o 12 cuadras para encontrar un comercio donde le puedan conseguir un carro, un taxi que lo lleve a su casa, ¿ok? Muy bien. Luego miramos aquí otra vez imágenes sensoriales, fíjense. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, o sea, está a punto de anochecer, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. Otra vez, una sinestesia, nos quiere dar todo el olor y el sentir. Y luego el trébol, que es un símbolo de la suerte, del destino, ¿no? No lo da aquí. Entonces, él está aspirando el olor del campo, de las plantas, de todo esto, pero lo pone con el trébol, ¿ok? El almacén, como les dije, ese restaurante, alguna vez había sido punzo, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo de su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Muy bien. Entonces llega a este lugar que está completamente, ¿verdad? Viejo. Es un lugar viejo. Y nos hace esta alusión literaria francesa que Pablo y Virginia serían como un tipo, es como un arquetipo de Adán y Eva, es como un hombre y una mujer que se fueron a este lugar ideálico y de verdad, una isla donde nada más estaban ellos dos y donde ellos dos disfrutaban de toda su vida, ¿no? Entonces, está haciendo esta alusión a eso, ¿no? Entonces, que ese lugar podría ser como ese lugar donde él va a sobrevivir, donde él va a estar bien. Atados al palenque había unos caballos, o sea, hay otra gente. Dalman adentro creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. ¡Pum! Otra prefiguración, déjà vu, sueño realidad. El dueño del restaurante se parece mucho ¿a quién? ¿A alguien que ha mirado él en dónde?
en el hospital. Entonces, ¿es una realidad o un sueño? ¿Es parte de su imaginación, sí? ¿O es algo que sí está viviendo? El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera para agregar otro hecho aquel día y para llenar ese tiempo. Dalman resolvió comer en el almacén. O sea, el hombre le dijo que sí le iba a buscar un carro, pero que iba a tomar un poco de tiempo. Entonces, por eso es que él decide quedarse y comer allí en ese lugar. ¿Ok? En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dalman al principio no se fijó. Entonces, esos muchachones son muy importantes, van a representar a los compadritos, ¿verdad? Muy bien. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como a las aguas a una piedra o las generaciones de hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco y estaba como fuera del tiempo en una eternidad. Todo esto es una descripción en esta enumeración de la descripción del gaucho. El gaucho de este hombre que es ideálico para él, ¿verdad? Que es para el romántico. Un hombre que estaba callado, estaba agachado, no quería tener comunicación con el mundo, pero que él reconoce que está viejo, que está flaco, pálido y dice pulido, o sea, que tiene arrugas en toda su cara, porque dice que es como cuando la lluvia le cae a las montañas y hace todas estas marcas, pues él también está pulido por las generaciones, ¿no? Nos dice que era oscuro, moreno, chico y reseco, que nos habla de esta condición de campo, ¿no? Que trabaja mucho. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho, la bayeta, y en esta enumeración nos está hablando de todo lo que lleva este gaucho, ¿verdad? Largo, chiripa y la bota de potro, y se dijo rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte y con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más en el sur. Entonces, a través de toda esta enumeración de la descripción de la ropa del gaucho, nos está diciendo, ¿verdad? Que es algo que él, que deberían de tener en la eternidad, quería permanecer para siempre, pero que no es así. Y él es un vivo ejemplo de lo que él le gustaría ser. Ok. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. Otra vez, los barrotes de hierro serían como esta alusión, ¿no? A lo que es la cárcel, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ok. Miramos sinestesia, el olor, el sabor, ¿ok? Muy bien. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén, una lámpara de querosén es una lámpara de aceite. En esos tiempos no había electricidad. ¿Sí? La lámpara de querosén ay, ¿qué me pasé yo? Oh, me pasé la parte de patrón, le trajo sardinas y después una carne asada. Qué rico. Pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran 3. Esos parroquianos, yo les dije, es esta imagen del compadrito, ¿sí? 2 parecían peones de chacra, otro de rasgos achinados y torpes bebía con el chambergo puesto. Entonces, esos 3 hombres, les decía yo al principio, wannabe gangsters, ¿verdad? Estos 3 hombres están allí junto con él, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a mirar qué es lo que hacen. Dalman de pronto sintió un leve roce en la cara. ¿Se acuerdan del roce que yo les dije? Al principio fue el roce de ¿qué? De esta ventana que lo lastima, lo hiere, ¿verdad? Y ahora es un leve roce en la cara de nuevo. Entonces miramos este leitmotiv que se repite aquí, de que algo, esta premonición de que algo horrible va a pasar, ¿sí o no? Ok, entonces continuamos. Junto al vaso del ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel había una bolita de miga. O sea, esto que hacen con el pan, esas bolitas que hacen con el pan, y se la aventaron. Alguien se la aventó a su mesa. ¿Ok? Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las 1001 noches. Entonces dice él,
no le voy a hacer caso a esto, y abrió su libro para comenzar a leer. Nos dice que no quiere problemas, ¿verdad? Disimula para tapar la realidad, ¿sí? Dice él ahí, como para tapar la realidad. Entonces, este símil nos dice que él no quiere abrir la realidad de lo que está pasando. Que él, si alguien te avienta una bolita de miga, ¿qué quiere? Problemas, quiere pelear contigo, ¿no? Pero él quiere ignorar eso. Muy bien. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos, y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. Muy bien. Entonces él dice, no me voy a meter en peleas, yo estoy muy enfermo, acabo de salir del hospital, mejor me voy. Y entonces en ese momento se le va a acercar el dueño del negocio y le dice, señor Dalman, no les haga caso a esos mozos que están medio alegres. Número 1, es extraño que este hombre lo llame por su nombre. Entonces ahí nos damos cuenta otra vez de si es una realidad o un sueño. ¿Por qué le dice señor Dalman? Porque le dice, señor, espérese, ¿no? Muy bien. Número 2, medio alegres es un regionalismo que significa que están borrachos, ¿ok? Dalman no se extrañó de que el otro ahora lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban el hecho de la situación. Antes la provocación de los peones era una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre y lo sabrían los vecinos. Entonces, él dice, si no me conocieran, pues yo me voy. Pero ahora el hombre lo llamó por su nombre, lo que significa que tiene que pelear ¿por qué? Por su honor, por su familia, por ese abuelo materno que era un valientote, porque él no quiere que los vecinos se enteren de que él es un cobarde que no quiere pelear, ¿no? Dalman hizo un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando, ¿no? Entonces, él aquí, como yo les puse aquí, quiere salvaguardar el orgullo, la identidad y el honor de su abuelo materno, perdón. Y ya vamos a terminar el cuento. Dice, el compadrito de la cara chinada se paró tambaleándose. A un paso de Juan Dalman lo injurió a gritos como que estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era una ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto algo imprevisible ocurrió. Muy bien, entonces, uno de los tres, el que tiene el pelo chino, ¿ya? Ok. Uno de los tres, el que tenía pelo chino, dice que se levantó así como medio borracho y empezó, se le acercó y desde lejos le empezó a gritar, insultar y todo. Saca su cuchillo, ¿verdad? Y le empieza a hacer así como que quiere pelear, ¿no? Muy bien. Pero Dalman no tiene un cuchillo. Y aquí miramos estos dos tipos de hombres, esta yuxtaposición, comparación. El compadrito trae un cuchillo y vamos a mirar que el gaucho ahorita tiene una daga. Una daga es como el más importante, ¿no? Como más de machos, pues no es cualquier cuchillo, ¿ok? Él no tiene una arma con que pelear y vamos a mirar lo que va a hacer este gaucho. Dice ahí, desde un rincón, el viejo gaucho, extático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, ese nacionalismo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. Otra vez, dos cosas. ¿Ya se acuerdan que también él sentía dos identidades? Aquí va a sentir dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. Número uno, ya teniendo la daga tenía que pelear. Dos, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. O sea, dos, él no sabe pelear. Entonces, lo más probable es que a él lo maten en esta pelea. ¿Ok? Muy bien. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubiera permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. Entonces miramos aquí el sur, una personificación del sur, que, ¿verdad? Como si el sur hubiera decidido que él tiene que pelear. Y luego
en esas palabras que miramos en, ¿cómo se llama? En itálicas, nos dice, si estuviera en el hospital, eso no estuviera pasando, básicamente. ¿Ok? Vamos, dijo el otro. Vamos saliendo, dijo el otro, perdón. Ahí miramos este final ambiguo porque ya se termina el cuento. Salieron y si en Dalma no había esperanza, tampoco había temor. O sea, aunque sabía que iba a morir en esta pelea, no tenía miedo. ¿Por qué? Dice, sintió al atravesar el umbral es atravesar otra vez esta realidad, atravesar a esta nueva dimensión, que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura. Y ahí termina el cuento. El cuento termina con un final ambiguo, no nos dice si murió o no, no nos dice si se murió en el hospital o se murió aquí. Lo que sí nos dice, y algo que yo noté y que no lo había notado antes la primera vez que yo lo leí, fue que todo el cuento es el pasado así regular, el pretérito, en verbos. Fue, bla, bla, bla. Pero en este último párrafo pasa al pretérito imperfecto. Dice, si hubiera sido una liberación, hubiera podido, hubiera elegido. Entonces, eso nos dice que tal vez este era su sueño. Y dice él, de morir en un sanatorio con una aguja, fíjense el paralelismo, prefiero morir con un cuchillo que me lo entierren. En lugar de que me entierren agujas, que me entierren cuchillos. Entonces, él idealiza y románticamente quiere morir de esta manera. Y esa es la manera en la que quiso morir, supuestamente. No sabemos al final si todo fue producto de ficción, si fue producto de su imaginación, pero nos deja mirar otra vez estas dos realidades. Básicamente, si pudiera decidir su muerte, sería una muerte romántica en el sur como la de su abuelo materno. Por eso no tiene temor. Prefiere eso que una muerte en el hospital clavado por agujas, como les expliqué yo. Okay. Pregunta sobre el sur. Sí. ¿Cuál es la realidad? La realidad es de que está muriendo en un hospital y que todo esto lo creó en sus sueños, en sus fiebres, en todo esto, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? El sur de Jorge Luis Borges. Muy bien. Van a necesitar un organizador de información mientras que contestamos las preguntas del margen. ¿Cómo se dice noun en español? ¿Adjetivo? No. Perdón, no. ¿Cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra. Como un objeto, un lugar, un objeto, sí. un título. ¿Cómo no sabe, maestro? Sí. Sustantivo. Ya. Sí. Ay, Dios mío, porque los que son los pronombres son los personales, ¿verdad? Los que son como él, Elian y así. Muy bien. ¿Mande? No, el sur se convierte en un pronombre personal porque está en mayúscula. Ajá. Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos. ¿Por qué crees que Borges escribe sur con mayúscula? Porque el sur se convierte en ¿qué? En un personaje, ¿no? Y yo les dije que por eso miramos mucha personificación cuando habla del sur. Es como si el sur hubiera decidido que él muriera en una pelea, ¿no? Pero no, vas muy rápido. ¿Qué? El sur, al ponerse en mayúscula, se convierte en un pronombre, ¿verdad? O en un personaje, ¿sí? Muy bien. 2. Borges afirma que el destino puede ser despiadado. ¿Cuál será entonces la función del destino en este cuento? Iba a morir. Sí, el destino va a ser que va a terminar en muerte, ¿no? De una manera o de otra, ¿sí? Va a terminar muriendo. Qué feo querer llegar a su casita de campo y disfrutar sus últimos días y no llegar nunca. Nunca llegar a tu destino.
¿Por qué crees que Borges eligió mencionar justamente las 1001 noches en este cuento? Yo les dije cuál es la importancia de las 1001 noches. Sobrevivir. ¿Qué dijiste, Leon? Sobrevivir. Sí, el cuento es una alusión a la sobrevivencia, ¿no? Al mantenerse vivo. Más que una revisión médica, esta descripción remite a una escena de tortura. ¿Por qué crees que Borges eligió presentar este infierno? ¿Por qué creen que él quiso escribir o describir esta escena del hospital donde lo rapan, donde, ¿verdad? Lo sujetaron con metales, una camilla y todo esto. ¿Por qué lo escribió? Es una perspectiva de qué? Su realidad. De su realidad, ¿verdad? Y es una realidad bonita, no es una realidad dolorosa. Ahora, acuérdense que estamos a finales, a la mitad del siglo XX, donde todavía los procesos médicos hasta ahora nos dan miedo, ¿no? Pero en ese tiempo más, porque estaba todo esto, ¿no? Acaban de descubrir la penicilina y todo esto, sí. ¿Tiene que ver con lo que dijo de que Borges tuvo un accidente? Sí, tiene que ver también porque Borges está tratando de hablar de su propia realidad, ¿sí? Borges trata de hablar de su propia realidad, de lo que a él le pasó. ¿Qué indica sobre la personalidad de Dalman esta afirmación de que nadie ignora que el sur empieza del otro lado de la Rivadavia? Y dice, Dalman solía repetir que ello no es una convección y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Entonces, ¿qué nos dice de la personalidad? Que él prefiere ¿qué? Prefiere el sur, prefiere la identidad de su abuelo materno, ¿sí? Muy bien. Sí, entonces voy a continuar en la clase que viene. En la clase que viene yo voy a tener tiempo porque el que vamos a leer de Borges y yo es muy chiquito. Entonces voy a tener tiempo de terminar esto, después de leer Borges y yo, y de terminar el organizador de información, ¿ok? ¿Hacemos un análisis de tres? Lo vamos a hacer aquí, no se preocupen.